buenas tardes, les habla Juan Guillermo, más 57 320 370 0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Siempre desde que uno tiene razón, siempre escucha hablar de la muerte. Y fuera de la muerte, siempre le dicen los papás a uno, el paraíso, nos vamos para el cielo. Uno pregunta de niño a la mamá o al papá o a quien sea, o escucha que para dónde se va uno después de esto. Cuando uno ya empieza a tener, pues, como conciencia y razonamientos de lo que escucha de la muerte. Y a uno le dicen, para el cielo, para el cielo. Esa es la gran mentira que nos dicen los papás, ¿no? Nunca dicen para el infierno. Nunca le dicen a uno eso. Y tampoco se lo pueden decir porque puede ser traumático para un niño cuando sepa que es el infierno. Tampoco nos dicen que, pues, que uno se va de acuerdo a cómo uno ha vivido, o sea, de acuerdo a esa vibración. Pero sí nos hemos dado cuenta que hay algo después de todo esto. Esto continúa, mejor dicho. Y eso viene por temporadas. Los 80, 90 años, 100, 110 máximo que esté uno por acá, es una temporadita. Ya se ha comprobado. Entonces, eh, muchos creen en la reencarnación. Muchos, nada de creencia sobre esto. Los escépticos. Algunos medio sospechan y así. Hay de todo, ¿no? Pues yo soy un convencido de la reencarnación y soy un convencido dentro del punto de vista, que ese será otro tema, de la reencarnación eh, como un engaño para llegar a estos lugares donde de verdad hay mucha maldad. O sea, es un planeta de baja vibra. Pero si tú crees en la reencarnación, pues hay unas señales que los investigadores o personas que han entrado en estos campos como nosotros, que encuentran como señales o, ¿cómo decirle? Ahora le dicen, uno pregunta, eh, ¿cómo sé si yo he reencarnado? ¿Cómo sé si yo he estado en varias vidas? ¿Cierto? Pues no es absurdo lo que nos dicen muchos sobre este tema. Pero hablemos de varios puntos que nos dicen claramente que sí hemos tenido reencarnación, sabiendo que las culturas, desde, si hablamos de la Edad Media, más allá, la Edad Antigua, más atrás, la Edad Clásica, digámoslo así, todas esas culturas griegas, persas, egipcias, todas las culturas que, mejor dicho, nos han dejado legados. Aún en el libro de los muertos, ahí uno se da cuenta que de verdad uno no muere, o por lo menos el espíritu continúa. ¿Y quiénes nos han dejado tanto legado? Las diferentes religiones que en el mundo pues han estado temporalmente aceptadas, ¿cierto? Hay muchos investigadores, muchos, como Research Center, si se pronuncia así, pero este señor eh, nos ha dado pautas también pues de eso, ¿no? Un investigador donde él se da cuenta que sí, la reencarnación no es un imposible. ¿Y qué sería la reencarnación? Es espiritual, no es carnal. La reencarnación es que este cuerpo tiene carne, ¿cierto? Un cuerpo de carne. Este espíritu tiene un container, como una nave, si pudiéramos decir, para poder estar en esta dimensión. O sea, yo creo que este cuerpo es una nave y nosotros estamos tripulándola. Estamos tripulando la nave para poder estar aquí en esta dimensión o para poder comunicarnos con los de la misma dimensión.
Pero también recordemos que hay espíritus que no tienen carne y se pueden comunicar con ciertas personas. Pero si nosotros queremos tener una experiencia mm, más sensorial, necesitamos esta nave, este cuerpo, como lo quieran llamar. Reencarnar es que después de tener esta carne, vuelvo a, a otra carne. ¿Para qué? Para tener una experiencia nueva, para revivir estas experiencias de esta dimensión. Porque no podemos decir que cuando el espíritu no habla con un fantasma, él tiene carne, ya eso ya sería otro tema, pero si él desea volver a carne, necesita obligatorio un cuerpo físico que es como eh, un sistema molecular que tiene un diseño y se adapta a esta vibración o a esta dimensión. Y es posible que no seamos los únicos que tenemos espíritu. Otro tema más para desarrollar, porque yo sí estoy convencido que los animales también reencarnan. Y lo digo desde experiencias por hipnosis que hemos tenido y las personas dicen, yo fui una mariposa, yo fui un perro, yo fui un león, pero no lo veo desde el punto de vista mmm, hindú o cultura o tantas religiones que hay allá en la India, que entonces yo no puedo, tengo que hasta andar con un tapaboca porque de pronto me como a mi tía y mi tía ahora es mosca y de pronto por andar con la boca abierta, pum, me lo comí y el sentimiento de culpa tan berraco porque me comí a mi tía o posiblemente a un familiar. Entonces, no, de ese sentido yo no lo, ese extremo yo lo veo muy maquiavélico, o peor que maquiavelo, muy macabro, peor que macabro, diabólico. En el término ese que uno diga, sin necesidad que diga que existe el diablo, sino en ese satanismo de la palabra donde hace mucho daño, porque hay mucha cultura hindú no, india, porque el hindú es aquel que practica el hinduismo, entonces de la India, que ellos se sienten culpables si de pronto iban caminando y pisaron un cucarrón o pisaron una araña. Y el sentimiento de culpa tan berraco porque mataron la araña porque de pronto era un familiar. Y eso hace sufrir y se mueren sufriendo, muchos. Y penitencias y toda esa pendejada. Entonces, hasta ese extremo, no creo. Pero sí, las vidas pasadas, pues tienen una connotación experienciales en muchas personas, ¿cierto? En muchas. Ahí es donde uno sí se da cuenta que deberíamos tener cuidado con los conceptos. Entonces, hay 7 signos, si pudiéramos decirlo así, que, que uno puede decir que ha reencarnado. O bueno, que uno puede decir no. Son signos que muchos investigadores han, han descubierto y dan unos, unos signos señal para uno decir, ay, yo sí, por ahí de pronto. También lo digo, lo confronto con hipnosis. Sueños repetitivos. Hace poco tuve una sesión terapéutica y mi consultante decía, así allá en su trance, siempre sueño con personas alegando. Y ese siempre es la exageración, porque nunca ha sido siempre, pero muchas veces soñaba con las mismas personas soñando. Cuando ya estábamos trabajando toda su sesión terapéutica por hipnosis, pues resultó que tenía, bueno, ella en algún momento siempre quería tener su propia casa, y era como una frustración porque no tenía su propia casa. Era uno de los momentos que ella me decía, yo quiero tener una casa propia. Era lo que me decía en la terapia. En la terapia no, lo que quería que cambiáramos o que le ayudáramos a ver si podría tener su propia casa. El otro de los puntos que decía era, siempre tengo unos sueños repetitivos.
de personas alegando. Cuando estaba en trance, fuimos al momento del porqué de esos sueños. Y no era un sueño, era otra vida donde esas personas que alegaban eran familiares por una casa. Era una casa familiar muy bonita que ella quería mucho. Y esa casa, ella la perdió en ese alegato familiar. Se conecta eso, con ese sueño repetitivo, con el sueño. Ese sueño con la realidad de esta temporada donde ella quería tener su propia casa. O sea que sueños repetitivos, escenas como congeladas en el tiempo o escenas que parecen teatro, es una señal que uno tuvo una vida pasada. Ella aquí elaboró el duelo de la casa de esa vida, de ese sueño repetitivo. Elaboró el duelo que no había elaborado porque la echaron y ella quería mucho esa casa. Y aquí ya elaborado eso de querer mi casa, yo quiero mi casa porque me siento que estoy invadiendo, me siento, era un sentimiento que venía de ella. Hoy en día tiene su casa y se desprendió un poco también de todo eso. Y la casa que tiene es, se siente libre, no porque la tenga, sino porque no siente la emoción del apego de la vida anterior. Entonces a mí me decía mucho, eso de los sueños repetitivos me ha pasado varias veces en las sesiones terapéuticas, pero muchas personas eh, en, en su existir en vidas pasadas, lo que más les ha marcado, en otras palabras, lo que más les ha afectado, lo que más les ha hecho daño, eventos puntuales, como nosotros decir hoy, hechos puntuales, no se olvidan fácilmente, hasta que no los supere. Confrontado de eso, no con un sueño. A uno le pasa algo que lo marcó en la vida, una humillación, una violación, mmm, una juguetera, o sea, le pegaron duro, lo más duro que le han pegado, y eso queda grabado. O cuando lo ignoran, ¿no? De niño. Esos eventos hay que elaborarlos. Digo los presentes, que son no, los presentes no, los de esta vida, que son de esta vida. Porque eso se vuelven sellos que, un ejemplo, se muere uno con ese trauma, reencarna donde tenga que reencarnar, donde quiera reencarnar, donde sea posible reencarnar, y uno puede estar conectado con ese evento y si no lo elabora, pues se va a joder sin tener explicación allá en esa reencarnación por qué yo tengo este sueño o por qué yo tengo este sentimiento. A veces no son sueños, sentimientos. ¿Por qué se me repite eso? ¿Por qué ese sentimiento de soledad? Y tengo todo y tengo la persona que me ama, mi familia es bonita y ¿por qué tengo ese sentimiento de soledad? Entonces todos esos acontecimientos marcados, todos esos acontecimientos específicos, de una u otra manera, eh, que no tienen explicación en este presente o en esta existencia, es una señal que, pues, que la persona ha tenido vidas pasadas, muchas, porque uno no sabe si es la más cercana o la más lejana. Hay personas también que tienen eh, eh, intuiciones. ¿Cómo decir? Ese es otro punto, donde tienen un instinto muy desarrollado. Todas estas personas, como que tienen amplificado, ya sea un instinto de conservación, un instinto de prevención o eh, desarrollar cosas sobrenaturales, lo que llamamos sobrenaturales, que en última no es sobrenatural. Los videntes están dentro de ellos, ¿no? O, o nosotros cuando somos muy intuitivos o vemos más allá
de la forma. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque ahí es donde uno se da cuenta que tiene mucha experiencia estas personas. No son almas jóvenes, son almas que ya tienen mucha, o almas o espíritus, tienen mucha experiencia en en toda su existencia. Y se ve en muchos, es que yo me estoy basando, estoy confrontando esto con la experiencia de la hipnosis. Personas que han sido violentadas, personas que han sido robadas y son muy intuitivas y dicen, a mí me robaron en la casa, pero yo estoy seguro que a mí me robó un familiar. Un ejemplo, ¿no? Que eso fue verídico en una hipnosis. Fue un familiar. Yo intuía, ni siquiera estaba cerca del familiar como para decir, no, es que yo lo vi entrar y me robó, no. Lo intuía. No solamente ese evento, muchos eventos que vienen de la intuición, pero en este caso se fue a a la hipnosis y esta persona, como uno en un buen trance, puede ir a esos espacios temporales, pues vio al familiar que ella aseguraba que era el que le había robado. Y después verificó, o sea, después de un tiempo de la hipnosis, verificó que sí fue la persona que le robó. Entonces, ¿qué digo yo al respecto cuando tiene uno el instinto como muy despierto? Si las almas tienen un origen, o los espíritus, es como igual que como nace un niño, es inocente, mm, es retraído, está aprendiendo, llega un momento que quiere explorar más, etcétera. Tiene que ir desarrollándose. Entre las personas sean más desarrolladas en sus instintos, no instintos corporales, sino en su intuición general, trascendental, aún los físicos, los instintos físicos, o sea, los sentidos y la intuición, estas personas se nota que ya tienen mucha experiencia de existencia. Por eso es que dicen que las almas viejas andan más volando por allá que siendo materialistas. Y las almas más jóvenes son almas materialistas. ¿Por qué? Porque están aprendiendo y se apegan a este primer plano, pero no tienen claro por qué. Es una de las posibilidades que son almas muy jóvenes y están errando porque pues están aprendiendo, ¿cierto? Si pudiéramos verlo de esa manera, ¿no? El déjà vu, muchas personas cada nada tienen déjà vu y muchos dicen que son asociaciones o más bien, ¿cómo decirlo? Dicen que es disociación neurológica. El científico como tal, pues nunca va a creer en esto, ¿cierto? Pero ellos solo le meten la culpa a reacciones del cerebro por alguna cuestión y que hacen disociación y con otras dimensiones que puede uno inventar mentalmente. Eso es lo que muchos dicen. Pero nos hemos dado cuenta que el déjà vu es una señal que uno tiene un poquito más de conciencia de otras existencias. Personas que van caminando y que me lo han contado, voy a relacionarlo todo con la experiencia. Me cuentan, yo iba caminando una vez por tal lado y quedé así como congelada o congelado y vi una guerra. Todo el contexto era una guerra, pero fue un instante, me cuentan, un instante.
Entonces, eh, personas que tienen más habilidades psíquicas, pues hay feedback de vidas pasadas. Nosotros lo llamamos déjà vu. Es una señal muy clara, pues que algo está conectado con esas experiencias. Aún está sucediendo eso que uno ve así en alguna dimensión. Entonces a ti me pueden preguntar, ¿y no puede ser que se conectó con una dimensión y nunca vivió eso? Las posibilidades es que algo tuvo que haber pasado en ese evento para la persona tenerla presente. Como cuando uno le dice, olvídese del pasado, el pasado ya no existe. No, pero es que yo me acuerdo y esta persona eh, mm, me maltrató y hace cuánto, hace 50 años, así es como un déjà vu, es también un recuerdo, pero que se manifiesta y se ve. Muchos lo ven así. Yo puedo estar así quieto y veo algo y usted dice, pero ¿qué pasó? Despierte, despierte. Y no, estoy viviendo un déjà vu que a veces uno no tiene explicación. Y cuando uno tiene esas visiones que son como intermitentes, uno no tiene muy claro qué pasa, ¿cierto? Y las personas cuando uno les pregunta, ¿y qué creen de eso? Dicen, pues yo creo que, pues hoy en día que ya hay tanta literatura sobre vida después de la vida y la reencarnación y todo esto, dicen, yo creo que eso fue algo que me pasó a mí en alguna vida. O sea, lo dicen no con esa duda, sino lo dicen ya con un contenido de, es, es posible que eso sea mío. Y no pueden explicar con mucha claridad porque son fragmentos, fragmentos que se presentan, aparecen, se van y a veces con épocas que no concuerdan. Dicen, se vestían como egipcios en la imagen que se me vino, o se me vino una que era un indígena. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que hay muchas cosas, muchos secretos eh, sin revelar. Y estoy convencido que la tal revelación es todo esto, o el tal apocalipsis, que quiere decir revelación. Eso no es que va a venir aquí un Dios y que... nada. La revelación es todo lo que se está despertando, todo lo que se está mostrando para nosotros ya empezar a ver un nuevo en nuestra existencia, eh, más al espíritu, si pudiéramos decir, y que somos más de allá que de acá. Otra señal que tiene relación de pronto con el déjà vu, cuando uno dice veo épocas raras, se me apareció esta imagen y la vi, épocas, ¿cierto? Y planetas, y yo me siento que yo no soy de acá. O sea, no me siento que yo sea de este mundo. Gente que no se ubica con una sociedad de estas. Una vez en una hipnosis, una persona hipersensible, ¿qué quiere decir eso? Le afectaba todo. Le afectaba el dolor del sufrimiento, le afectaba ver las noticias, cómo matan, películas, hipersensible, pero se sentía mucho una tristeza impresionante. No me siento de por acá, pero yo qué hago acá. En, ese, en esa experiencia, yo me di cuenta de una cosa. Según la hipnosis, esta persona venía de un planeta súper amoroso y ella, casi son siempre mujeres las que lo consultan a uno, sea para hipnosis. Bueno, yo practico prácticamente la hipnosis mucho, la recomiendo. Entonces vienen que porque tienen depresión, que porque tienen dolores, que no tienen explicación, que porque tienen un sentimiento de culpa, sentimiento de abandono, tantas cosas.
y bien, y yo les digo siempre, lo que aparezca sea de este mundo o de otro mundo. Pues muchos aparecen que no, que ellos eran, por ejemplo, este caso, que esta persona era de un planeta amoroso, 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 no existía toda esta maldad. Y ella no se identificaba con este mundo. Al no identificarse de un mundo amoroso a un mundo súper macabro, macabro no, súper agrio, violento, pues ella le impactó esta experiencia. Es como si tú te fueras de tu casa, o bueno, vives en un hogar muy bonito, súper bonito, y te casas, y dices, voy a vivir donde la suegra. Y al principio pues todo es color de rosa, y llega allá, y es todo lo contrario del hogar de uno. Uno no se siente que encaja con esa casa, ni con los personajes que hay. Y dice, yo no me siento de esa familia. Más o menos es esto, lo de no me siento de este planeta. A esta persona que tocó hacerle para que la hipersensibilidad bajara, que entendiera la vibración de este planeta sin que ella sea de una vibración baja y que empezara a ser tolerante con todo esto, pero la tolerancia no es aceptar, sino la tolerancia es ya viva esta experiencia siendo feliz, dando felicidad. Hoy en día, esta persona vive muy bien, ama este mundo, no quiere volver, igual que yo, y se siente bien porque como que se adaptó, armonizó la frecuencia que estaba acá haciéndole daño. Armonizar no quiere decir que se pegue a ser de esa frecuencia, no, sino aceptó este nuevo hogar y entendió de dónde venía esa hipersensibilidad, ese dolor, etcétera, etcétera. Entonces, señas que uno ha reencarnado. Ahorita también ya se habla de las abducciones o el humanero, ¿qué es esto? Donde nosotros nos mandan reencarnar aquí. ¿Para qué? Para estar sufriendo. Y esa es otra explicación, ¿no? Que ya se ha descubierto por hipnosis que los que nos están dominando, por nosotros no tener voluntad y por ser miedosos y cobardes, ellos con ese miedo y cobardía de nosotros nos atrapan y nos envían acá para alimentarse de la baja vibra que tenemos. Esa es otra explicación, que hay reencarnación, porque no permiten que nosotros abandonemos este gallinero o humanero, porque es un alma, una energía que no quieren perder, ¿cierto? Es una forma de alimento. Ahora, eh, lo digo por mí. A mí me encanta mucho bueno, por mí y por otros también que he atendido. A mí me gusta mucho la cultura oriental, pero no sé nada de ellos. Y me gusta mucho el arte marcial. Tampoco lo he practicado. Alguna vez pertenecía a un grupo de marcial, pero de muchacho. O sea, no sé nada. Pero me apasiona ver películas de esas épocas, me apasiona la escultura, me apasiona más la arquitectura que, que la pelea, ¿no? Me gustan las decoraciones orientales, me gusta mucho la filosofía oriental, mucho de tesis muy sabias que tienen. Hemos hecho muy impregnado de eso. Cuando yo veo que destruyen un monumento, no solamente del Medio Oriente, de los orientales, sino cualquier cultura, a mí me da un pesar porque me gusta todo eso, esas huellas de la cultura. Y en una regresión
descubrimos que yo era un samurái. Y estaban las pagodas y todas estas cosas que a mí me encantan, esos templos y los dragones y toda esa arquitectura y todo ese arte que a mí me gusta. Ya, aparte de saber que los dragones son draconianos y son otros seres que han dominado culturas y que no son muy bondadosos, pero eh, esos dibujos a mí me gustan. Y aún el karate y los templos y algunas palabras, algunas frases sabias y todas las cosas. Entonces, eso es una señal de reencarnaciones. Que, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no sé por qué, a mí me gusta mucho un país cualquiera, o me gusta el desierto, me encanta el desierto, o me gustan los bosques, me encantan los bosques y así, o comidas. Y va uno en regresiones y descubre que en alguna otra vida se alimentaba de algo, un ejemplo de alguna comida que le gustaba mucho, mucho se alimentaba de eso, o que vivió en el desierto. Pues para los escépticos y para la misma ciencia, esto es construcciones de la mente, que porque ya hay televisión, que porque hay internet, que porque hay invasión de información, entonces nosotros asociamos por allá con todo lo que tenemos y armamos nuestra regresión y nuestra vida pasada. Pero antes de existir todo esto, donde no había medios de comunicación masivos, las personas y los chamanes y todos esos que hacían rituales y hacían regresiones, ellos no lo llamaban así, que lo llamaban, se comunicaban con el dios o con los ancestros. Pues ahí hay señales que esto de los medios masivos de comunicación no tienen nada que ver, porque en todas las culturas se ha visto el desarrollo de, pues, de signos de reencarnación. Y aún uno ve en películas cuando los chamanes, porque eso es histórico también, lo muestran de acuerdo a la historia, cuando los chamanes hacen sus rituales y llevan en trance a muchos y ellos de su pasado traen, o de sus ancestros traen mensajes. Aún el que está en trance ahí en la cultura, sino que lo plasman en películas, porque todo eso lo han descubierto en escritos, en dibujos rupestres y en tantas cosas, ¿no? Ahí es donde uno dice que uno ha tenido experiencias en alguna de esas culturas que tanto quiere. O casas que le encantan a uno, me gusta este estilo de casa, me gusta este estilo de vestimenta, etcétera. Y eso en últimas pues son apegos. Apegos a una época, apegos a un lugar, apegos a una arquitectura, apegos, esos son señales de lugares, cosas, aún personas, ideas que se trae de vidas pasadas. Ahora, la maldad, si uno es malo, malo, malo y no quiere cambiar, es posible que una reencarnación sea malo, 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 porque se trae uno también memorias de ese pasado, emociones, sentimientos, y también se reencarnan los sentimientos. O bueno, no, es que no, los sentimientos no tienen carne, también se vienen con la carne, si pudiéramos decir. Entonces, es señales que uno sí está de verdad, pues compartiendo vidas y vidas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando, según mi concepto, hoy en día, hasta cuando nosotros no seamos, bueno, hasta cuando nosotros seamos menos ciegos, tengamos más conciencia y nos demos cuenta que no vale la pena estar en estas vibraciones que creemos que son las mejores. Eh, personas, otra señal, es que esto es basado en la experiencia de hipnosis, aún la bioneuroemoción, programación neurolingüística que uno abduce con estas técnicas o induce a estas técnicas, con estas técnicas al trance. Los miedos
inexplicables, dolores inexplicables, fobias que la persona no se explica por qué es así. O sea, yo detesto comer sopa, un ejemplo, pero a mí nunca me han maltratado ni me han obligado a comer sopa. Desde que yo recuerdo, nunca me han obligado. He tenido buenos papás, he tenido buena alimentación, pero no me gustan las sopas. Ejemplo, ¿no? Que se viven en terapias, cosas tan pequeñas que trascienden. Y les parece una ofensa que le ofrezcan una sopa y se ponen como diablos, como decimos, berracos se ponen. Y ellos, pero ¿por qué será? O veo un cuchillo y eso me da un miedo, terror, o un arma. ¿Pero ustedes lo han atracado alguna vez? No, nunca. ¿Alguna vez lo intentaron matar? Nunca. Y va uno y hace regresión y hace su tratamiento, no, su sesión terapéutica, porque a veces son tratamientos que van con más de una sesión. Y descubre que esos miedos, esas fobias a los cuchillos, a las arañas, a la altura, pues fue porque una experiencia tuvo algo que ver, algo muy feo, con eso que no tenía explicación. Y después de elaborar que ya eso ya pasó y que el pasado ya toca dejarlo seguir y que tenemos que vivir el presente, no el pasado, estas personas ya dejan de tener esos miedos, esas fobias. Son señales que de una u otra manera uno puede, hay muchas señales más posiblemente, pero estas señales nos ayudan a entender que la reencarnación es posible. Ahora, yo no creo que ninguno no hemos reencarnado, no creo. Por aquí, por este planeta, hemos pasado más de una vez. Y ahorita que tenemos más conciencia, ya podemos decidir si queremos reencarnar o no. De nuevo, muchos quieren reencarnar porque como han tenido dinero y todo, quieren seguir teniendo. Y ven esta realidad como la verdadera. Hay un actor de televisión que hace poco vi una entrevista. Le preguntaron, si se muere, qué quiere hacer en la otra vida? Y en todas quiero ser actor. Y un actor que está moribundo en la pobreza, pero ama la actuación. Entonces, no es extraño que uno en las hipnosis regresivas, que son terapéuticas todas, encuentre uno repetición de historias en el hacer en diferentes contextos. O sea, actor en México, actor en Italia, en Canadá, o cuando no existían naciones, pero aquí en la Tierra. Entonces son señales que sí existe esto de la reencarnación, pero esto no es un dogma, ni es una doctrina. Simplemente los que quieran creer, créanlo, los que no, no lo crean, pero cada uno de su experiencia es, no importa. Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchos abrazos y que la pasen muy bien.